Vale. Lucas capítulo 2, verso 25. Cuando estén ahí dicen amén. Amén. Yo voy a leer primero y ustedes leen después y todos terminamos juntos en el verso número 35, puede ser. Amén. Lucas capítulo 2, verso 25 dice: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos su salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será dicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo cuanto tú has hecho y cuanto tú has dado a nosotros. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque no somos dignos, pero tu misericordia nos ha alcanzado. Porque perfecto solo tú, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que has hecho en cada una de las vidas que está aquí presente y lo que puede continuar haciendo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Realmente, para mí fue muy gratificante. No solo gratificante. Iniciamos el enfoque del mes hablando sobre el estrés que genera o que nos genera a muchos de nosotros lo que es la Navidad. Y lo podemos ver en el tránsito ahora. ¡Wow! Menos mal que no andan en un motor. Pero los que andan en carro están arrollados. Y se genera un estrés increíble. Y yo creo que algo con lo que yo me identifico es como una ansiedad que hay. No solo porque el tiempo transcurra, porque el tiempo va muy rápido, sino por el hecho de querer hacer muchas cosas, independientemente teniendo que cumplir con las otras tareas que tenemos que cumplir. Lo que tenemos un trabajo, lo que tenemos una familia, lo que tenemos hijos. Nos olvidamos que este es un mes como cualquier otro, que va a pasar, y a veces hasta perdemos ese enfoque. Mucho tránsito, muchos tapones, la gente ansiosa, supermercado, la tienda, el banco, no se puede ir a ningún lado. El pastor habló sobre eso basado en el Salmo 31 y el estrés que genera el tiempo navideño. Después de eso, el pastor nos reconfortó con un mensaje enseñándonos de la perfección del regalo cuando habló en Juan. Y entendemos que celebramos este tiempo porque celebramos a Jesús. Amén. Celebramos este tiempo de la Navidad porque entendemos que Jesús es el regalo. Porque entendemos que Jesús es la Navidad. ¿Estoy diciendo con eso que Jesús nació el 25 de diciembre? No, negativo. No es así. No es correcto. Jesús no nació en diciembre. Estamos claros. Pero yo quiero iniciar el mensaje de hoy con una pregunta. Y este texto está basado especialmente en ese título que tenemos ahí. Y es un texto que a mí
me llamó poderosamente la atención. Me sentí muy a gusto cuando el domingo pasado nosotros pudimos bautizar a esos dos adolescentes que bautizamos, principalmente teniendo el testimonio de Denise ahí. Sebastián, consistencia, constancia, permanencia, enfoque, obediencia, por así decirlo. ¿En qué se ha convertido para cada uno de nosotros la Navidad? Nos hemos preguntado por qué nosotros hacemos lo que hacemos en Navidad. ¿Por qué hacemos esto en ese mes específico y no los 12 meses del año? ¿Hasta por qué comemos lo que comemos? Los pasteles que hace Mayra solamente lo hacen en diciembre. No, todo el año están disponibles. Entonces, yo soy partícipe de que yo adoro la Navidad. Yo amo la Navidad. A mí me gusta mucho la decoración, a mí me gusta mucho el color, a mí me gusta mucho la comida, a mí me gusta mucho el doble sueldo, a mí me gustan muchas cosas de la Navidad. Especialmente, ¿verdad, Brenda? Esas son cosas que yo adoro la Navidad. A mí me gusta decorar, me gusta pintar, me gusta hacer esas cosas. Pero cuando nosotros llegamos al Evangelio de Lucas, que nos habla específicamente en este capítulo 2 del niño, de cuando nace, de los pastores, de cuando es revelado, de todo Lucas. Cuando nosotros llegamos a Lucas, nosotros encontramos 4 cánticos esenciales. Nosotros vamos a encontrar en este Evangelio que relatan lo que tiene que ver con la esencia de lo que es la Navidad, de lo que es el regalo y de lo que representa la vida de nuestro Señor Jesucristo. El primer canto se llama Mi alma engrandece al Señor, Lucas 1:47, me parece que está por ahí. El otro canto es El bendito sea el Señor Dios de Israel. El tercero es Gloria a Dios en las alturas de los ángeles. Y el último es el que vamos a predicar esta mañana. Es el que vamos a predicar esta mañana. Ahora permite que tu siervo se vaya en paz. Simeón. Muy poco se habla de él, muy poco conocemos de él. Pero en la Biblia dice, al igual que Job, que era un hombre justo. Y eso debe ser esencial. El motivo de celebración de ese tiempo no cambia. Para nosotros no debe cambiar desde el día 1, cuando nosotros conocimos a Jesús, y desde que nosotros tenemos conciencia de que nos hablan de Jesús y de que Cristo viene. El motivo no cambia. En esta fecha celebramos a Jesús. La Navidad es Jesús. El regalo es Jesús. Amén. Podemos ver la Navidad con un enfoque diferente. Cualquiera puede verlo de una manera diferente. Hay gente que no le gusta, pero el enfoque de este tiempo es Jesús. ¿Qué tú haces en esta fecha? Cuando Jesús nació, dice que nació en un pesebre, porque en el mesón donde llegaron no había lugar para donde ponerle. Predicamos antes que debemos hacer un lugar en el mesón para aceptar al niño. ¿Qué tú esperas? ¿En qué grupo tú estás? Este pasaje que tenemos aquí, Lucas capítulo 2, verso 25, inicia aquí, es de la versión NTV, dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y era justo y devoto, dice ahí. Devoto es obediente, y un hombre que se conocía poco de él, de lo que dice la Biblia, pero en Jerusalén era conocido. Extrabíblicamente se dice que Simeón tenía aproximadamente unos 113 años cuando vio al niño. Eso no está comprobado en la Biblia. Pero era un hombre viejo, un anciano devoto del templo y de Israel. Dice ahí, esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Vamos a hablar de ese rescate más adelante. Dice el mismo texto, el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, ¿cuándo fue ese día? Ese día fue 6 o 7 semanas después que el niño nació, que José y María tenían que presentarlo en el templo. Cuando María se había purificado, después de los 40 días que la mujer tiene que purificarse, tienen que presentar el niño en el templo. Ese día,
el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, estaba esperando. Simeón estaba en el templo esperando la salvación, esperando la consolación, esperando al consolador, el restaurador de Israel. Dice el texto. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz para preservar al Dios de las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Amén. 40 días después de que María se había purificado, los padres del niño Jesús deciden ir al templo a presentarlo, a cumplir con lo que establecía en ese momento la ley judía. Ese es el contexto de Lucas capítulo 2 del verso 25 en adelante. Primero, la purificación de la madre era lo esencial. Segundo, la presentación del niño, y también el niño, entendemos que seguro había sido circuncidado, porque lo circuncidaban 8 o 10 días después de haber nacido. Ahora, Jesús, el niño, el bebé de 41 días, o de 40 días, o de 50, no sabemos, esa ternura, criatura, ese bebé indefenso, inocente, María y José y sus padres ahora van a ofrendar al templo. Dice la Escritura ahí mismo que ellos ofrendaron un par de tórtolas. Lo que quiere indicarnos a nosotros que ese par de tórtolas era la exigencia para la persona más pobre que existían en esos momentos. Es decir, que Jesús nació de José y María con sus padres y eran pobres, muy pobres. Ahora se encuentran con Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, una familia de José y María que estaba pegada a la ley, encontrado en el templo. Y el Espíritu Santo, dice este texto que acabamos de leer, estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. También con el niño, por aquí habla de Simeón. Él había recibido una revelación directa, que lo dice el texto. Simeón había recibido una revelación del Espíritu Santo de que él no vería muerte, de que él no moriría sin antes ver al Mesías, a la consolación de Israel. ¿Por qué Lucas, que habla de una manera especial de la humanidad de Cristo, del cuerpo de Cristo, y que él habla de Cristo como hombre de manera per se, dice que él iba a ver la consolación? ¿De qué Israel necesitaba en ese momento ser consolado? Es un contexto que viene desde muchos años atrás, donde Israel viene arrastrando una disconformidad social y un contraste con su historia de que el pueblo viene de mal en peor. Ahora, el personaje principal aquí, pendiente del niño, Simeón, era un hombre que vivía en Jerusalén, estaba lleno del Espíritu y a quien a Dios le había revelado lo que nosotros ya dijimos, que él iba a ver el Mesías. José y María, que no tienen mucho conocimiento de lo que va a pasar en el templo, pero que solamente lo que van es a presentar el niño, llevaron a Jesús para que fuera presentado. Cuando Simeón ve al niño guiando por el Espíritu, él le dice a Dios lo que él le acaba de decir. Ahora yo me pregunto, ¿es la primera vez que Simeón va al templo? No. Dios le prometió a Simeón que él no iba a morir sin ver el Mesías. Simeón tenía muchos años, era anciano. Simeón iba constantemente al templo pensando, ¿será hoy? ¿Vendrá el Mesías? Me voy, vuelve al otro día, ¿será hoy? Y yo entiendo que el sacerdote y la persona que se encuentran allí en algún momento se preguntaron, Simeón, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú haces? Y Simeón, esperando, ¿será hoy? ¿Será el día que venga el Consolador?
Y así pasaron mucho tiempo. En ese versículo 30 que dice, he visto tu salvación, Simeón expresa el propósito de la vida de él, que está completamente cumplido. ¿Qué Simeón esperaba? Para morir. ¿Qué dice el texto que Simeón esperaba para morir? Ver la consolación de Israel, ver la salvación. Y cuando él ve la salvación, ahí dice, puedo morir, puedo ir en paz. Él menciona que ha visto el Cristo físicamente, ha sostenido el niño en sus brazos, y cuando él lo mira, esa tierna criatura, lo primero que él dice es, Señor, tú prometiste a tu siervo tal cosa, tú me puedes llevar. Yo estoy listo, ya yo estoy preparado. ¿Cuándo murió Simeón? No lo sabemos. Ahí no lo dice. Pero el Señor le prometió eso, se lo cumplió y después Simeón partió. Lo más importante que nosotros podemos ver aquí es esto. En este contexto de Lucas capítulo 2 nosotros tenemos una idea central basada, por ejemplo, en dos líneas, que puede ser el cumplimiento de la promesa a través del testimonio de Simeón y reconocimiento de Jesús como el Salvador prometido. ¿Por qué hablamos de la salvación? Hermano, es lo más importante. ¿Por qué hablamos de la salvación? Porque nosotros fuimos testigos el domingo pasado de dos personas afirmando una decisión que tomaron para Jesucristo y afirmando una decisión que lo va a seguir el resto de su vida. Han hecho eso, van a llevar el yugo de ser esclavo de Cristo hasta que vayan a la tierra prometida. Y eso es importante. Eso es lo más importante que nosotros tenemos, en lo cual nosotros podemos afianzarnos. Y si usted en el día de hoy, si aquí hay alguien que no es salvo, yo te estoy diciendo que no hay nada más importante para tu vida, para tu alma, para tu familia, para todo lo que tú estás sobre esta tierra, que no signifique más que tú ser salvo. Aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Simeón vio cumplida lo que el Espíritu Santo le había prometido. Ahora, yo quiero resaltar estos tres puntos de una manera muy breve, que son los puntos clave que nosotros encontramos en el texto de Simeón. En el verso 26 dice, Lucas capítulo 2, verso 26, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Este texto que está aquí dice una promesa, es el punto número 1. El punto número 2, un Salvador. Y el punto número 3, una salvación. En Lucas capítulo 2, verso 26 dice, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Había una promesa que el mismo Espíritu Santo le había hecho a Simeón. Y Simeón estaba esperando el cumplimiento de esta promesa. Como todos nosotros. Como todos nosotros. Cuando alguien nos promete algo, nosotros contamos los días, contamos las fechas. Es más fácil que a nosotros se nos olvide o por disciplina dejemos de hacer algo si hicimos un compromiso con nosotros mismos de que vamos a hacer algo, a que cuando alguien nos promete algo. Son dos cosas diferentes. Ahora, aquí tenemos la esperanza realmente de que Dios nunca se va a quedar sin su remanente. De que Dios siempre tiene a alguien. De que Dios siempre va a preparar su pueblo. Señores, estamos pasando por un proceso de mudanza. ¿Y eso qué significa? Probablemente sea un periodo de que en el próximo periodo que nosotros nos mudemos sea un periodo de crecimiento. Sea un periodo de que la iglesia se conozca en un lugar donde no se conocía, donde no había iglesia y donde la gente no sabía que Vista Catalina tenía una iglesia bautista. Es probable.
probable que ese periodo nos permita a nosotros alcanzar gente, conocer gente que no conocíamos, a expandir nuestro testimonio a una forma que nosotros, cuando podamos movernos de ahí, sea algo sorprendente. Y demos gracias por el tiempo que permanecimos aquí. Porque aquí hubieron gente que nosotros conocimos y vinieron aquí porque nosotros estamos aquí y nos conocieron aquí, como Brenda. Es importante todos los pasos que nosotros damos como iglesia, con el liderazgo que tenemos y hacemos la cosa que hacemos, movido en espíritu, porque sabemos que eso es lo correcto, es porque el Señor quiere, es porque el Señor lo permite. Seamos agradecidos en esa parte. Aun cuando haya ausencia verdadera, aun cuando los que vengan sean pocos miembros de un servicio, aun cuando la religión, como en el tiempo de Israel en ese momento, era escasa, aunque nuestra iglesia sea pequeña, aunque nos congreguemos en una casa y los próximos 2 años nos tendremos que congregar en una casa, recuerden algo, siempre aquí habrá un remanente que predique la palabra de Dios y que vaya a la persona buscándolo para que sean salvos, porque ese es el cuerpo, eso es lo que hacemos, por eso estamos aquí. Señores, no se lleve de que fulano no va, no se lleve de que fulano no está. No se lleve de que el pastor tiene un viaje. Hagamos lo que nos toca como parte del cuerpo. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cuando Israel estaba en un periodo de decadencia donde no tenía una figura, Dios siempre puso a alguien. La verdadera iglesia puede ser un verdadero rebaño disperso en el desierto, puede pasar por el desierto, puede quedarse estancada en algún momento, pero nunca, absolutamente nunca la iglesia va a morir, porque es Cristo que la sostiene. La iglesia no va a morir. Entonces, bajo ese contexto yo tengo que decirle, como la iglesia no muere, como somos pequeños, como nos vamos a mover, como hemos pasado por el desierto, Dios siempre va a tener un Lot como en Sodoma. Dios siempre va a tener un Abías en la casa de acá. Dios siempre va a tener un Daniel en Babilonia. Y Dios siempre va a tener un Simeón en Jerusalén, esperando salvación. Para mostrar eso, siempre va a haber un Lot como en Sodoma, un Abías en la casa de acá, un Daniel en Babilonia, un Jeremías en la corte de Sedequías, y repito, uno como Simeón en Israel. El remanente es pequeño, pero hay gente fiel ahí que van a ir adelante. En el versículo 26 dice que una promesa, realmente son 2 promesas, porque el mismo Espíritu Santo le había prometido a Simeón que no moriría sin ver al Mesías. 700 años antes todo esto ya se había prometido, se había profetizado, había profecía de que eso pasaría. Creo que tenemos esos textos aquí. Sí, habían promesas de eso 700 años antes, y después el Espíritu Santo trata de manera personal con Simeón y le promete esto, que el Mesías vendría. Dice Isaías capítulo 7, 14, muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren a la Virgen, y concebirá un niño y dará a luz un hijo que llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. 700 años antes de lo que está pasando en Lucas capítulo 2. Dice el otro texto, Miqueas capítulo 5 verso 2, pero oh tú Belén, eres solo una pequeña aldea entre todos los pueblos de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ustedes saben lo que significa Belén, Éfrata. Predicamos ese texto hace como 3 años aquí de Miqueas capítulo 2. Belén era una aldea tan pequeña que en aquel momento contaba con muy pocos habitantes. Era un lugar tan pequeño que usted salía de ahí para cualquier de sus aldeas vecinas y probablemente 4 minutos, 3 minutos usted llegaba sin ningún problema. Era algo insignificante. Incluso, voy más lejos, cuando mandaban a hacer censo a todo Israel, a Belén, no lo mencionaban, porque no contaba.
porque era insignificante, porque no tenía habitante casi. Y dice aquí en Isaías capítulo 9, verso 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, dice la otra versión. 700 años antes. Y ahora Lucas nos dice a nosotros que Simeón tiene el niño, ese Salvador que se prometió ahí. Simeón lo tiene en sus brazos. Y le dice: Señor, llévame, ya yo lo vi. Y tú me prometiste que esto sería lo que pasaría. El mismo Espíritu Santo le había prometido a Simeón que no vería muerte sin antes ver el ungido del Señor. La primera venida de Cristo tuvo un propósito. La segunda venida de Cristo tiene otro propósito. Ellos esperaban, según Simeón, la consolación de Israel, el Salvador. La primera venida de Cristo tuvo como propósito venir, liberar, consolar al pueblo, pero liberarlo del pecado. Pagar un precio alto en una cruz para que nosotros seamos salvos y no vayamos al infierno de manera permanente. Ese es el propósito de la primera venida de Cristo. Cuando Simeón tiene el niño en sus brazos, le dice a María más adelante: María, ese niño, tú no sabes lo que te espera y lo que le espera a él. Pero ese niño, como primera instancia, vino para liberarnos del pecado, de la culpa del pecado, que era lo que mataba a la humanidad. No para liberarnos de los romanos, no para liberarnos de los asirios, de los persas, de los babilonios, de lo que... No, para liberarnos de lo que nos mantiene atados de manera permanente, el pecado. Dice Mateo capítulo 13, verso 17, un texto espectacular. Mateo capítulo 13, verso 17 dice: les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Aplica esto aquí, en cierto punto sí. Jesús le está diciendo esto a los apóstoles después de él tener un meeting, por así decirlo, y le habló en parábola. Y él le dice a los apóstoles que gracias a Dios que ellos pueden entender ya en cierto punto lo que él le está diciendo. Que él le dice que antes, refiriéndonos a los profetas hablaron y la gente ni hicieron caso ni entendían. Pero gracias a Dios que muchos profetas anhelaron ver lo que ustedes ven. ¿Qué habían tenido los profetas? La palabra de Dios. ¿Qué habían tenido los profetas? La revelación. Lo que Dios había dicho a ellos que dijeran. Pero no habían tenido el Cristo de frente. Ellos tienen el Cristo y la gente no cree en el Cristo. Ellos no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, porque lo están oyendo de su propia boca. Y gracias a Dios. Pero dice, no lo oyeron tampoco. Ustedes me tienen de frente. Y gracias a Dios, el texto lo dice más adelante, ustedes pueden ver, ustedes pueden escuchar lo que yo les digo. El punto número 2 era un Salvador. Y es el punto central de este día. ¿Qué fue lo que vio Simeón? La salvación. ¿Qué fue lo que vio Simeón? La consolación de Israel. ¿Qué fue lo que Simeón esperaba? La consolación. Simeón fue guiado por el Espíritu y fue y reconoció al niño Jesús que estaba en el templo. En Hechos capítulo 12 dice que en ningún otro hay salvación y Dios no ha dado a ningún otro hombre bajo los cielos que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Hechos capítulo 4, verso 12. Ningún otro hay salvación. Dios ha dado a ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Qué quiero decir con esto? Simeón tenía un niño en los brazos. No, él no tenía un niño, él tenía al niño. Él no tenía cualquier persona,
Él tenía el Salvador. Él tenía el que pagaba el pecado. Él tenía el que hacía que todo fuera perfecto. Lo que nosotros no podemos. Tomó al niño en sus brazos. Aquí tiene la profecía cumplida ya. Y cuando Simeón vio al Consolador, vio al Mesías, vio al Salvador, vio al Cristo, dice Marcos capítulo 10, verso 45, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida por el rescate de muchos. Dice Hechos capítulo 28, verso 20, Pablo hablando. Le pedí a ustedes que vinieran aquí para que nos conociéramos y para que pudiéramos explicarle que estoy atado con cadena, pero creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ha venido. Ustedes hay cosas que todavía no entienden y siguen esperando, pero eso no va a pasar, porque ya vino. Y el punto número 3, una salvación. Una salvación grande, una salvación que no se pierde, una salvación que es nuestra, que por gracia nosotros la tenemos. Por gracia. Dice Efesios capítulo 8, verso 2, o 2, verso 8, que por gracia soy salvo. Y eso es para que usted no tenga gloria, eso es un don que Dios lo da gratuitamente para la persona que le acepta. No hay nada que usted pueda hacer. Dice aquí que Simeón, cuando tuvo el niño, dijo: mis ojos han visto tu salvación. Mis ojos están viendo al niño. Mis ojos han visto al Mesías. Mis ojos están viendo al Cristo. Yo le voy a preguntar ahora, hermano Bonino, ¿qué Simeón había visto? ¿La salvación o el Salvador? Las dos cosas. Porque él tiene el Salvador en el brazo, que es la salvación. El Salvador, el que viene a liberar al pueblo del pecado. Y vamos a ver a esto mucho más claro cuando nosotros dejemos de ver al bebé y miremos la cruz. Increíble. Ese niño que Simeón tenía en los brazos, esa criatura indefensa, esa criatura fue crucificada, derramada en sangre por cada uno de nosotros. Y si pensamos en eso, quizá atesoráramos más y quisiéramos ser parte de esto. Él salvaría al pueblo del pecado. Dice en Romanos capítulo 3, 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. ¿Qué es lo que hacemos? El pecado nos mata. Aceptar a Cristo nos libera, porque Él murió por nosotros. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Y eso es lo que siempre preguntamos. Y cuando estamos frente a una persona que hace una decisión por el Señor, esa es una pregunta que le hacemos. Pero no la repetimos con ellos, que ellos lo digan. Yo creo en Cristo, yo creo que murió, yo creo que es el Salvador, y yo necesito ser salvo. ¿De qué? De mi pecado, porque estoy condenado. Y hay mucha gente que no acepta a Cristo porque no sabe de qué que necesita ser salvado. Mucha gente vive en ese legalismo de no aceptar a Jesucristo porque no entiende el concepto de lo que necesita ser salvado. Dice Tito capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no podemos hacer nada, sino por su misericordia, por el lavamiento de las generaciones y por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó porque Él quiso, por su gracia que tuvo con nosotros. Te pregunto, ¿cómo tú ves a Jesús en el día de hoy? ¿Cómo lo vemos a Jesús? ¿Qué nosotros hacemos cuando nosotros vemos la cruz? ¿En qué meditamos?
Hay mucha gente que lo pasa por alto, pero realmente te quiero preguntar, ¿eres legalista? ¿Tienes a Jesús en un rincón y lo saca cada vez que lo necesita? ¿Ora solamente cuando está en necesidad? ¿Lo convierte en parte de tu día a día? ¿Lo hace el centro de tu familia, de tu casa, de tu iglesia, de tu trabajo y de todo lo que hace? ¿Cómo tú ves a Jesús en el día de hoy? Y la pregunta más importante que debería de hacerme, ¿tú crees que necesitas un Salvador? Y los que son salvos están dispuestos a decirle a la persona afuera, mira, tú necesitas un Salvador. Para que la gente entienda que necesita un Salvador. Voy a concluir con esto. Lo que realmente nosotros debemos apreciar de la Navidad es lo que pasó en Juan 3:16, que dice que Dios nos dio a su Hijo para que pudiéramos ser salvos. Ese es el regalo perfecto para la Navidad. Ese es el regalo que nosotros necesitamos. Y eso es lo que debemos apreciar. Y no solo eso, eso es lo que debemos celebrar. Todo lo hemos visto. Todo lo hemos visto y lo hemos dicho. No todos lo van a aceptar. Todas las personas son salvables. No todos se van a salvar. Porque lo sabemos. Hay gente que va a rechazarle. Eso está claro. En 2 Corintios capítulo 2, verso 15, es un texto que habla muy claro sobre eso. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salven y en lo que se pierden, dice el verso 15. El 16 dice de ese mismo texto, 2 Corintios, eso es ciertamente olor de muerte para los que mueren, y aquello que es olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo Cristo. Porque Cristo salva, Cristo revive, Cristo libera. Algunos ven a Cristo quizá como una piedra de tropiezo y tienen muchísimas cosas en su corazón por lo cual no aceptarle. Algunos ven a Cristo como y tropiezan con Él y se pierden. Porque no lo ven como su salvación. Otros ven a Cristo como su salvación, lo abrazan y se salvan. Cristo puede ser la roca que va a convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pero también Cristo puede ser la roca con la que tú vas a tropezar y siempre sencillamente te vas a oponer a Él y vas a ir al infierno. ¿En cuál grupo estamos? ¿Estamos claros en cuál grupo estamos? Acepta a Cristo mientras haya tiempo. Esa es la respuesta. Ustedes se han preguntado que ese bebé que tenía Simeón en los brazos, ¿cómo murió? Por cada uno de nosotros. ¿Se lo han preguntado? Isaías lo dice en ese texto del capítulo 53. Miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo 53, verso 7 a 12 dice que Jesús murió. O está profetizando que moriría, es lo que quiere decir. ¿Qué dice ese texto? Ese texto dice, por opresión y juicio fue quitado en cuanto a su generación. ¿Quién tuvo en cuenta que Él fuera creado en la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida, dice el texto. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado con su boca, dice el texto. Dice, pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndose al padecimiento cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda por expiación por la descendencia, a su descendencia. Prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos. Dice, por tanto, yo daré parte con los grandes y con los fuertes, repartiré despojo, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevado por el pecado de muchos, e intercediendo por sus transgresores. Él murió en una cruz sin merecerlo, por tu culpa y por la mía. Concluyo aquí.
¿Celebremos la Navidad? ¿Celebremos a Cristo? No. Cristo es digno de ser celebrado todos los días de nuestras vidas, desde que abrimos los ojos, cuando tenemos la oportunidad. En diciembre, no solamente en diciembre. En Semana Santa, no solamente en Semana Santa. Todos los días, Cristo es digno de ser celebrado. Hay un texto en la Biblia donde dice que a algunos se les demandará mucho, a otros se les demandará poco. ¿Y tú cómo ves a Jesús en estos días? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tú haces lo que haces? Al que le falta a Cristo, búsquelo mientras haya tiempo. Qué bueno sería para nosotros decir, como dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Nada más que decir. Fue por su gracia, fue por su misericordia, fue porque quiso, pagó el precio, vino la primera vez con una connotación de que pagar el precio del pecado y volverá la segunda vez a liberar a todo su pueblo, el que le acepte, el que reconozca, como dice Simeón, que Él es la salvación, que Él es el Salvador. Increíble. ¿Qué esperamos? Y si lo tenemos, ¿qué esperamos para decirle al que está afuera, tú necesitas un Salvador? Cuando te pregunten de qué yo necesito ser salvo, del pecado. El pecado te mata, el pecado te separa de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Mis hermanos, Dios te bendiga. Celebremos la Navidad con el enfoque correcto. Cristo es el regalo. Y Juan 3:16 lo dice muy claro. Simeón vio la salvación y él nos dio a su Hijo. Lo único que nosotros necesitamos. Proclamemos ese mensaje. Amén. Amante Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos diste, que tú nos has dado. Gracias por la manera como nos has bendecido. Padre, danos el coraje, el valor, la fortaleza para nosotros presentar a la persona que necesitan un Salvador, que necesitan ser salvos, que necesitan a Cristo, que celebren con el motivo correcto y que en estas fechas dejen entrar a Cristo a su mesa, a su mesón, a su morada. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Ayúdanos a celebrar con el motivo y el enfoque correcto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.